Imagina un poder tan inmenso que puede transformar no solo tu vida, sino también el curso de la historia. Este es el poder que desbloquea el ayuno, una práctica antigua y profundamente arraigada en la tradición bíblica. El ayuno no es solo la ausencia de comida, sino la presencia de una fe renovada. Este poder, revelado a lo largo de las Escrituras, no solo desafía nuestras percepciones espirituales, sino que también redefine nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. En esta exploración, desentrañaremos el significado y la eficacia del ayuno en la Biblia, examinando cómo esta práctica puede desbloquear un potencial espiritual y transformador en la vida del creyente. El ayuno en el Antiguo Testamento no era simplemente una abstinencia de alimentos, sino una herramienta espiritual profunda con múltiples propósitos. La práctica del ayuno se encuentra en varias formas y cada instancia revela aspectos clave de su poder y propósito. En Levítico 16 del 29 al 31, Dios instituyó el Día de la Expiación, un día de ayuno nacional para Israel, como una forma de purificación y reconciliación con Dios. Este día se centraba en la confesión de pecados y la búsqueda de la purificación espiritual. El ayuno en este contexto tenía el propósito de humillar a la persona ante Dios, reconocer la necesidad de redención y preparar el camino para la gracia y la misericordia divinas. El día de la expiación, conocido como Yom Kippur, era el día más solemne del calendario hebreo y el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. La práctica del ayuno durante este día subrayaba la importancia de la humildad y la pureza en la adoración y en la relación con Dios. En tiempos de crisis, como la invasión de los asirios y la amenaza de destrucción en el libro de Jonás, el ayuno se convirtió en una respuesta nacional a la calamidad. En Jonás 3 del 5 al 10, los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados con un ayuno colectivo. Este acto de arrepentimiento y súplica fue tan poderoso que Dios mostró misericordia y evitó la destrucción de la ciudad. El ayuno en este caso desbloqueó la compasión y la intervención divina en una situación desesperada. La historia de Nínive ilustra cómo el ayuno colectivo puede tener un impacto poderoso y tangible en la vida de una comunidad, mostrando que la humildad y el arrepentimiento sincero pueden provocar una respuesta divina de gracia y restauración. David, en su duelo por la muerte de su hijo, ayunó y oró por la vida del niño. Aunque el niño murió, el ayuno de David fue un acto de penitencia y una demostración de su fe en la soberanía de Dios. Este ayuno ilustró cómo la práctica puede servir como una expresión de dolor y una manera de buscar la presencia de Dios en tiempos de sufrimiento. David utilizó el ayuno como un medio para acercarse a Dios en su desesperación y buscar su favor, demostrando que el ayuno puede ser una forma de expresar nuestra vulnerabilidad y nuestra fe en la soberanía divina incluso cuando no obtenemos la respuesta deseada. El ayuno también jugó un papel en la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo, pasó 40 días y noches en el monte Sinaí sin comer ni beber mientras recibía las tablas de la ley, como dice Éxodo 34:28. Este ayuno extremo no solo fue una preparación física y espiritual para recibir la revelación divina, sino también una demostración de su completa dedicación y entrega a la misión encomendada por Dios. El ayuno de Moisés muestra cómo la abstinencia puede intensificar la experiencia espiritual y preparar al creyente para recibir y transmitir la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, el ayuno no se aleja de sus raíces del Antiguo Testamento, sino que se transforma y profundiza, reflejando el nuevo pacto establecido por Cristo. El ayuno de Jesús en el desierto, como lo describe Mateo 4 del 1 al 11, es uno de los ejemplos más poderosos. Durante 40 días y noches, Jesús ayunó y enfrentó las tentaciones de Satanás. Este periodo de ayuno no solo preparó a Jesús para su ministerio, sino que también demostró su completa dependencia de la palabra de Dios y su capacidad para resistir la tentación. El ayuno de Jesús es un modelo de fortaleza espiritual y preparación para enfrentar desafíos.
Durante estos 40 días, Jesús enfrentó 3 tentaciones clave que desafiaron su identidad y misión, y su respuesta a cada una de ellas se basó en las Escrituras. Este periodo de ayuno no solo fortaleció a Jesús para su ministerio, sino que también lo preparó para la cruz y el sacrificio que vendría. Jesús enseñó que el ayuno no debe ser un acto de ostentación, sino una práctica íntima y sincera. En sus enseñanzas, Jesús destacó la importancia de mantener la humildad y la pureza de intención durante el ayuno. Este enfoque refuerza la idea de que el ayuno es un medio para acercarse a Dios y no para ganar la aprobación de los demás. Jesús instruyó a sus seguidores a ungir sus cabezas y lavarse la cara, lo que simbolizaba la importancia de mantener el ayuno como una experiencia privada y personal, centrada en la relación con Dios más que en la apariencia pública. La práctica del ayuno continuó en la iglesia primitiva como un medio para buscar dirección divina y fortalecer la vida espiritual de la comunidad. En Hechos 13:2 y 3, la iglesia en Antioquía ayunó y oró antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. El ayuno en este contexto fue una forma de buscar la guía de Dios y confirmar su voluntad en decisiones importantes. El hecho de que el ayuno y la oración precedieran la asignación de líderes misioneros muestra cómo esta práctica era utilizada para discernir la voluntad de Dios y preparar a la comunidad para cumplir con su misión. Los apóstoles también practicaron el ayuno como parte de su vida espiritual. En Hechos 14:23, se nos dice que Pablo y Bernabé, después de establecer iglesias en varias ciudades, designaron ancianos en cada iglesia y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno en este contexto era una manera de buscar la dirección y la bendición de Dios para el liderazgo de la iglesia, mostrando que el ayuno era considerado esencial para la toma de decisiones y el establecimiento de la iglesia. Para comprender el poder del ayuno, es esencial considerar algunos principios teológicos que subyacen a esta práctica. El ayuno en la Biblia es una manera de reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. En Deuteronomio 8:3, se nos recuerda que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno subraya esta verdad al desviar la atención de las necesidades físicas y centrarla en la dependencia espiritual de Dios. Al abstenerse de alimentos, el creyente reconoce que su verdadera satisfacción y sustento vienen de la relación con Dios y de su palabra. El ayuno también se asocia con la humillación y el arrepentimiento. En Salmo 35:13, David habla de humillar su alma con ayuno. Este acto es una forma de reconocer nuestra fragilidad y necesidad de la gracia de Dios y de buscar el perdón y la restauración. El ayuno como una práctica de arrepentimiento demuestra un reconocimiento de nuestras fallas y una búsqueda de reconciliación con Dios. En el Nuevo Testamento, el ayuno se presenta como una herramienta para la intercesión y la petición. En Hechos 14:23, los apóstoles designaron ancianos en las iglesias mediante oración y ayuno, buscando la dirección de Dios para el liderazgo de la iglesia. El ayuno, en este contexto, es una forma de buscar con mayor intensidad la voluntad de Dios y clamar por su intervención. El acto de ayunar en la intercesión implica una dedicación y fervor especiales en la búsqueda de la voluntad divina. El ayuno también sirve como un medio de preparación espiritual. En el caso de Moisés y Jesús, el ayuno fue una preparación para recibir revelación divina y enfrentar desafíos importantes. Al abstenerse de alimentos y concentrarse en la oración, el creyente se prepara espiritualmente para recibir la guía y la fortaleza necesarias para cumplir con las responsabilidades y desafíos que enfrenta. En Isaías 58:6 y 7, el ayuno verdadero es descrito como una liberación de las cadenas de opresión, el desatar las cargas de los injustos y compartir el pan con el hambriento. Este pasaje destaca cómo el ayuno debe llevar a una transformación interior que se manifiesta en acciones de justicia y misericordia. El ayuno que transforma al corazón del creyente también debe llevar a la liberación de la opresión y a la promoción de la justicia en la sociedad.
El ayuno tiene un poder transformador significativo en la vida del creyente, actuando en varias dimensiones. El ayuno puede ser una poderosa herramienta para fortalecer la vida espiritual. Al apartar tiempo para la oración y la meditación durante el ayuno, los creyentes pueden experimentar una mayor claridad y profundidad en su relación con Dios. Este tiempo de búsqueda y reflexión puede llevar a un crecimiento espiritual y una mayor sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Al concentrarse en la presencia de Dios y en la oración, el creyente puede experimentar una renovación espiritual y un mayor sentido de conexión con lo divino. El ayuno también puede abrir el camino para una mayor revelación y discernimiento. En la experiencia de Daniel en Daniel 9:3, su ayuno y oración llevaron a una mayor comprensión de los propósitos de Dios para su pueblo. Del mismo modo, los creyentes que practican el ayuno pueden experimentar una mayor comprensión de la voluntad de Dios para sus vidas y una mayor capacidad para discernir su dirección. El ayuno puede ayudar a clarificar la voluntad de Dios y proporcionar una mayor percepción de las verdades espirituales. El ayuno tiene el potencial de transformar el corazón del creyente. Al desviar la atención de las preocupaciones mundanas y concentrarse en la presencia de Dios, el ayuno puede llevar a una mayor pureza de corazón y un mayor compromiso con la justicia y la misericordia. Isaías 58:6 y 7 describe el ayuno verdadero como un medio para liberar a los oprimidos y compartir con los necesitados, reflejando una transformación interna que se manifiesta en acciones de amor y justicia. El ayuno auténtico lleva a una renovación del corazón que se traduce en un mayor deseo de vivir en conformidad con los valores de Dios. El ayuno también fortalece la resiliencia espiritual del creyente al enfrentar pruebas y dificultades. Al someterse a la disciplina del ayuno, el creyente desarrolla una mayor capacidad para resistir las tentaciones y superar los desafíos. El ejemplo de Jesús enfrentando las tentaciones de Satanás durante su ayuno en el desierto demuestra cómo el ayuno puede fortalecer la voluntad y la determinación en la vida espiritual. El ayuno puede llevar a una renovación de la visión y la misión en la vida del creyente. Al dedicar tiempo a la oración y la meditación durante el ayuno, el creyente puede recibir una mayor claridad sobre su propósito y dirección en la vida. El ayuno puede proporcionar una perspectiva renovada sobre la misión personal y el llamado divino, ayudando al creyente a enfocar su vida en la realización de los propósitos de Dios. En el contexto contemporáneo, el ayuno sigue siendo una práctica relevante y poderosa para los creyentes. Sin embargo, es importante abordar el ayuno con una comprensión adecuada de sus principios y prácticas. El ayuno debe ser visto como una parte integral de una vida espiritual equilibrada. No es un fin en sí mismo, sino una práctica que debe acompañarse de oración, estudio de la palabra de Dios y obediencia a los mandamientos divinos. El ayuno es más efectivo cuando se integra en una vida espiritual que busca constantemente la presencia de Dios y vive en conformidad con sus enseñanzas. El ayuno también puede ser una práctica comunitaria que fortalece la vida de la iglesia y la comunidad de creyentes. El ayuno colectivo, como el de Nínive o el de la iglesia en Antioquía, puede ser un medio poderoso para buscar la dirección y la intervención divina en asuntos que afectan a la comunidad. La práctica del ayuno en comunidad puede fomentar la unidad y la solidaridad en la búsqueda de los propósitos de Dios. En la actualidad, es importante considerar el ayuno de una manera que respete el bienestar físico y emocional del creyente. El ayuno debe llevarse a cabo de manera que no comprometa la salud y el bienestar. Es recomendable buscar la guía de Dios y la asesoría médica cuando se emprende un ayuno prolongado o restrictivo. Isaías 58 subraya que el verdadero ayuno debe ir acompañado de acciones de justicia y cuidado hacia los demás. El ayuno auténtico no debe llevar al aislamiento, sino que debe traducirse en un mayor compromiso con las necesidades de los demás y en la promoción de la justicia social. El ayuno debe inspirar acciones concretas para aliviar el sufrimiento y promover el bienestar de los menos afortunados.
El poder que desbloquea el ayuno descrito en la Biblia es vasto y profundo, actuando en la vida del creyente de maneras transformadoras. Desde sus fundamentos en el Antiguo Testamento hasta sus aplicaciones en el Nuevo Testamento, el ayuno ha demostrado ser una práctica poderosa para acercarse a Dios, buscar su dirección y experimentar su gracia. El ayuno no es solo una privación de lo físico, sino una liberación del alma para recibir lo divino. Al integrar el ayuno en nuestra vida espiritual, desbloqueamos no solo el potencial de una mayor intimidad con Dios, sino también la capacidad para enfrentar desafíos, experimentar revelación y permitir una transformación genuina en nuestros corazones. En última instancia, el ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que nos prepara para vivir de manera más plena y fiel a su propósito en nuestras vidas. El ayuno es una práctica que, cuando se realiza con un corazón sincero y una intención pura, puede resultar en una profunda renovación espiritual. Nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios, a buscar su guía y a vivir en una mayor conformidad con su voluntad. El ayuno también nos desafía a vivir con integridad y a actuar con justicia y compasión hacia los demás. En cada uno de estos aspectos, el ayuno revela su verdadero poder transformador, invitándonos a experimentar una vida más rica y significativa en nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Dios te bendiga.